suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio. Alejandro Andes, el profesor de historia, historiador y parte del archivo histórico de la memoria de la Municipalidad de Necochea. Ale, bienvenido. ¿Cómo andamos? Hola, muy bien, gracias. Qué placer tenerte nuevamente. Otra vez, otro jueves. ¿Todo tranqui? Sí, todo de primera. Bueno, sorprendenos. Sí, nomás. Es el único momento, te voy a decir, de la semana. Ale viene cada 15 días. Es el único momento en el que yo me pongo en oyente de K2 estando en mi propio programa. Así que me voy a acomodar y te voy a dar el paso del aire. Está muy bien. Hoy vamos a volver con algo que cada tanto traemos, que tiene que ver con un caso de los juzgados de paz. Okay. ¿No? Ya hemos hablado, hemos explicado suficiente esto, cómo funcionaba. Podemos repasarlo si querés. Para aquel que se perdió el capítulo anterior, decir que había un juzgado que dictaminaba la justicia ordinaria. Claro, pero no hay que faltar. Y después había como una corte del pueblo, ¿no? Y no hay que faltar, porque si tenemos que repetir cada vez. El público se renueva. Pero cortito, ¿qué hacía el juzgado de paz? Por esta vez. El juzgado de paz decíamos que era una justicia no letrada, esto es decir, que no lo integraban abogados, sino vecinos. Una corte del pueblo. Una especie de corte del pueblo, o a veces la corte del pueblo suena como a juzgar. A mí es más peligrosa la del pueblo. Sí. Mucho más peligrosa, por lo menos en estos días. Pero antes también. Estaba integrado por un juez, el juez de paz, y a su vez un fiscal y un defensor que eran designados por la autoridad política. El Consejo Deliberante elaboraba una terna que elevaba a la provincia de Buenos Aires, y de la provincia se elegía uno de esos tres para que ejerciera el cargo. Era un cargo que era ad honorem, pero que otorgaba un poco de prestigio a quien lo desempeñaba. Claro, porque eso iba a ir a eso. Era gente reconocida, qué sé yo, en el espacio comercial de la ciudad. Claro. Bien, sí. Okay. Eran vecinos conocidos, Está digamos. Bien. Y lo que Con hacía, influencias. o que buscaban. Está bien. Lo que hacía hay trayectorias, empieza como juez de paz, después es concejal y cosas por el estilo, ¿no? Era un trampolín político. Carrera política, claro. Bien. Pero se ocupaba especialmente, justamente por no ser expertos en leyes, de temas menores, de conflictos de baja intensidad que sucedían en la ciudad o en el partido de Necochea. Había tres en Necochea, había otro juzgado de paz en San Cayetano y uno en Juan N. Fernández. Bien. Y esto se ocupaba de conflictos menores que no necesitaban de todo el aparato judicial. El vecino me prende las hojas del patio en la vereda, me llena la casa de humo. Por ejemplo, tenía hurtos. Está bien. O una riña, por ejemplo, una batahola, que el límite del juzgado de paz era hasta lesiones leves, ¿no? Si superaba ese grado, ya iba a la justicia letrada. Lo mismo con los robos, había un límite que estaba justipreciado, hasta 10 gallinas. Si el valor de lo robado, claro, son tantos mangos, se atiende en la justicia de paz. Bueno, así que traemos uno de esos. Me encantan. Y los que trajimos antes eran a principios del siglo XX. Este ya es más avanzado, es del mes de enero de 1948. En ese caso, el 30 de enero, Nicolás Guida denuncia, se presenta a la comisaría, todo expediente empezaba en la comisaría, denunciando a Guillermo Helling, que era un inquilino de su finca ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen al 350, esto es exactamente en la actual calle 50. 50 se llamaba Irigoyen. Exactamente. Entre 51 y 53 nos podemos ir ubicando por ahí. Está bien, sí. Y lo denuncia y dice que Helling intencionalmente destapó la boca del pozo sumidero, rompiendo caños de desagüe y una pared medianera. Lo denuncia por daños a su propiedad. Y expone, Nicolás Guida, tenía 47 años, y en la denuncia dice que es propietaria de una casa de departamentos ubicada en ese domicilio, ¿no? En la calle 50, entre 51 y 53, en la que habita Guillermo Helling con su concubina, Carmen Rodríguez, y 2 hijastros menores de edad. Ahí está. Y que esa persona, a raíz de que la discente le pidió que le abonara 2 meses de alquiler que la deudaba, se disgustó.
Okay. A mí cuando me llama Visa también me disgusta un montón, ¿no? Che, aparece el señor Barriga a cobrar la renta, claro, y bueno, no es un momento cómodo. Uno no se pone feliz. Pero si vos estás debiendo 2 meses, digamos que claro, hay que ver. El propietario quiere cobrar. Y que desde ese momento, desde ese reclamo, que es de octubre del 46, ya pasaron 1 año y medio. Sí. Esta persona dice que le viene haciendo daños a su propiedad de manera intencional. Habiendo constatado hace unos 15 días que ha destapado la boca del pozo sumidero, vamos a avanzar con esto, tapando la entrada de los desagües de las aguas servidas y también el sifón de un baño, bueno, que le está rompiendo las cosas. Claro, vos querés cobrar, yo te voy a llenar la casa de caca, digamos, en sí, resumidas cuentas. Pero es su propia... Está viviendo él ahí. Medio raro, sí. Agrega además que el corralón medianero, de 1,80 m de alto, está siendo picado en la parte de abajo con intención de hacerlo caer. Como un árbol, no sé. Claro. Es raro. Le está sacando la base a la medianera. Sí, pero guarda que se le puede caer encima. Que la discente ha observado cuando el menor, el hijastro decía, de unos 10 años, estaba rompiendo la pared. ¿O es una especie de Hulk? 10 años. Va a tardar. El tipo dice, te voy a romper todas las cloacas, te voy a voltear la medianera, pero aparte no lo voy a hacer yo, lo van a hacer mis hijos que tienen 10 años. Sí, va a tardar. Claro. Bueno, entonces a partir de que vio al nene picando la pared, presume que todos los daños los hizo el padre, Helling, y sospecha exclusivamente de él porque también hay otros inquilinos. Hay 6 inquilinos más: Lazarte, Peis, Trueba, Ruiz, López y Cirigliano. Sí. ¿Cuánto apellido conocido ahí? 3 por lo menos conozco. Incluso Cirigliano le dijo que si en su casa había esa clase de gente, se iba a retirar. Creyendo que se refería a Helling. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahí está la denuncia. Ok. No era meritorio esto de que la justicia letrada intervenga. No, claro. Porque es un problema entre vecinos, ¿no? Entonces, hoy no existe en la actualidad alguien que pueda dirimir entre esta particular, digamos... Hay la función del juez de paz. Sí. Bueno, el juez de paz es el que casa, por ejemplo. El que matrimonia, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí. Así que es más malo que antes. Hace más daño. Pero uno puede... esto recaería hoy en la justicia letrada. Claro, sí, porque uno puede ahora certificar documentos o lo que sea, que por ahí uno va al registro público de comercio, pero también vale la certificación de un juez de paz. Bien. El renglón siguiente se hace una inspección ocular. Se manda a alguien para que vea qué es eso. Y dice, el inspector, eleva un informe donde dice que el domicilio es un domicilio común para varias familias que habitan el lugar, denominado conventillo. Ok. En lugar de pasillo largo, muchas habitaciones. Que ofrece desde la entrada hasta el patio de la casa un aspecto ruinoso, sucio y abandonado. Que hay habitaciones de material y otras de madera y chapas. Ok. Nos vamos dando una composición del lugar, recordemos la ubicación, 50 entre 51 y 53. Sí. En la pared medianera se puede observar que faltan algunos ladrillos de la parte de arriba, que son de 15 centímetros de ancho, construida la pared con ladrillos de pésima calidad y asentados en barro. Una construcción vieja. Sí, no estaba revocado, no nos imaginemos una medianera como hoy. Lo que hace posible que en días de fuertes vientos y lluvias los ladrillos se caigan solos. Me encanta la observación del veedor, me gusta. Amenazando su construcción caerse de un momento a otro. En el patio del fondo existe una tapa de mampostería que corresponde a un pozo sumidero. Que era un poco la acusación, venía por ahí, ¿no? Ignorándose si el mismo está lleno o no, porque no existen desagües. Se observan contra la pared medianera 2 bocas de pozos sumideros, los que han reventado solos debido a que están llenos. O sea, no se hacía el trabajo de vaciar los pozos que comúnmente uno tiene que actualizar. Sí, señor. Bien. Y eso lo tiene que hacer el propietario. Hay además 2 letrinas. Sí. Y sus pozos, o mejor dicho, sus desagües, no desagotan el agua. Que en una prueba se arroja por la entrada. Ok. O sea, 2 pozos
dos letrinas, Sí. sin desagüe, en definitiva. Lo que demuestra que los pozos están tapados como los anteriores. Ya más que la imaginación se nos va el olfato, ¿no? Sí, ¿viste? Hay historias que no tienen olor. Dijo, doctor, esta historia tiene olor. Ya me estoy imaginando el olor, ya me estoy entrando por ese pasillito. Al fondo ha existido un corralón del que solo queda una pequeña pared. Bueno, de lo observado, termina este informe, Sí. El daño de la propiedad no es atribuible a ninguna mano intencional. O sea, no es el niño de 10 años, Ni- no es el ni vecino denunciado. Claro, sino el paso del tiempo y el abandono. Ok. Bueno. Una falsa denuncia, Mucho podemos más, decir. o seguramente lo tenía entre ojos, Claro, ¿no? claro. Bueno, pero va a declarar, va a ser convidado con declarar Guillermo Helling, el acusado. Sí. Sí, tenía 46 años. Y dijo Helling que alquila allí desde hace 4 años. Que hace 2 años la medianera del fondo fue volteada por el viento, vivimos en Necochea, y sus materiales se usaron para construir una letrina. Ok. ¿Sí? Que los pozos sumideros se revientan solos por la fermentación en los días de fuerte presión atmosférica. Sí. Ya me imagino un día de olor, humedad, Sí. mucho calor. Estamos en enero, justamente. Como un geyser de caca, digamos. Una cosa Sí, así. algo Muy así. bien. Perdón, ¿no? A los que están por almorzar son las 12 menos 10, pero... Sobre todo que no tienen escape de gases. Bueno, una porquería. Las letrinas están en estado deficiente por abandono de la dueña de la casa, la que no se ha preocupado en darle desagües. Que existe además una pared medianera, esto declara el acusado, que por su pobre construcción se está debilitando y en cualquier momento se cae a pedazos. Y que por razones que ignora, la dueña quiere desalojarlo. Que no es cierto que deba alquileres, ya que el dinero lo deposita mensualmente en el Banco de la Provincia por orden del juez de paz en un juicio previo. Entonces, sí había debido alquileres. Esto es otro expediente. Sí. La propietaria ha denunciado la deuda. Lo obligan a depositar, y la pero justicia, el tipo claro. tiene la certificación esa, por lo menos, ¿no? Exactamente. Pero entonces hubo una deuda, Sí. o hubo un conflicto, además, que llevó a la justicia de paz, pero es la justicia, y fue resuelto. Después convidan a declarar al resto del vecindario, ¿no? Sí. A la vecindad. Santos Trueba, de 54 años. Me da la sensación que es como una reunión, no sé si alguien vio el encargado, pero es como una reunión en la cual uno acusa a uno se pone del lado del inquilino, el otro del lado del propietario. Me imagino que ha sido un poco así la Algo declaración. así. Dice que cuando llegó, hace un año, Santos Trueba, que ya estaba en ruinas, y que ahí se vive como en un chiquero, en definitiva. Okay. Julia Lazarte declaró que alquila desde hace más de un año, también que ya estaba en ruinas cuando llegó, y que habita en esa propiedad por falta de casas para alquilar, pero que es imposible vivir ahí. Tránsito Pace, un hombre, Tránsito de nombre, pero es un hombre, dice que hace 2 años que vive ahí, lo mismo, que estaba hecha pedazo, que cuando se mudó había ratones, lauchas, hormigas y hasta plaga de alimañas que ni te cuento. En resumidas cuentas, ni te cuento. Finalmente, Isidro Cirigliano, que dice que se mudó ahí hace 20 días, que es la denunciante decía que le dijo que se iba a ir por la clase de gente que había, Sí. pero dice que cuando le dijo a la dueña que se iría, se refería al estado del lugar, Claro. donde se llueven los techos, no hay baños ni pozos sumideros, y el patio es sencillamente No era culpa de un Helling. chiquero. Exactamente. No hay nada, terminó. En definitiva es una denuncia que no Sí. tenía sustentación y el expediente queda ahí dando vueltas hasta que muchos años después viene alguien y le pone el sello de archivo, ¿no? Y ya está. Está bien. Quedó ahí. Antes de venir, buscamos con mis compañeros de trabajo el lugar con el Google. Sí, Google Maps, Google Earth. La ubicación porque dice Bernardo Rigoya en el 350, así que es lo que hoy es la vereda impar. Sí. Porque Se me da como que es cerca del barrio terminal, ¿puede ser? no Llegándonos. tan cerca, porque en la 50 sí, o siendo en realidad para el Instituto 31. Exacto, sí, para el ex liceo. Sí. Y así que más o menos a mitad de cuadra, de la mano de lo que hoy es la mano impar. Y se ve la cuadra, uno recorre la cuadra y hay Sí. muchas casas nuevas o de estilo. Y se ve algo, no puedo decirlo con Esto precisión. es década del 40. Año 48. Ok.
Se ve una construcción con ladrillos muy antiguos, una pared en realidad. Sí. Se ve al fondo otra pared que se ve que es de construcción de vieja data. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Eso se puede pasar cualquiera y hacer una inspección ocular. Sí. No sé si esas casas están habitadas ahora. No sé. En primer lugar, año 48 es donde vivían los pobres, en definitiva, ¿no? Sí, hacinamiento. La situación de... 2 veces el inspector ocular nombra la palabra conventillo y le pone comillas en el original. Okay. Pone comillas, ¿no? Un conventillo. La situación en que se vivía, la situación con falta de servicios. Estamos otra vez, en el año 48 es cuando recién empieza a atenderse la red de aguas corrientes, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Lo que faltaba, una zona un poco más faltaba, alejada, claro. faltaba. También está muy claro el problema de la vivienda. Dice la testigo que vive ahí porque no hay casas para alquilar o que no pueda pagar. También en este año, en el año 48-49, se aprobó en el presupuesto provincial la construcción del barrio obrero. El barrio obrero, bien, el que conocemos. No sé todavía con precisión, no llegué cuándo se construye o cuándo se entregan las viviendas. Pero puede llegar a ser parte de la solución de había, crisis habitacional. Claro, había una atención a ese problema de una población que va creciendo y que las unidades de vivienda no alcanzan o las que hay son muy caras para un trabajador. Claro. Todos trabajan, estamos también en una época de pleno empleo, ¿no? Y también eso por un lado, ¿no? Pero también esta mirada que hice antes de venir del lugar, más o menos como se puede con Google, obviamente la ciudad se fue transformando, las edificaciones, incluso en perjuicio del patrimonio de la ciudad o de la comunidad. Y el tipo de edificaciones más antiguas se pueden ver todavía, por ejemplo, en la zona de lo que fue la estación del ferrocarril. Sí. Una zona que fue de las más pobladas al principio. Claro, era la búsqueda de la cercanía del lugar, claro. Era un lugar de mucha actividad, no solo por la cuestión del tren que llegaba o se iba, sino almacenes, hoteles. 47 y 60, estamos hablando más o menos de esa intersección. Por ahí. Ahí en la zona donde está el corralón municipal ahora, se ven construcciones, algunas que siguen habitadas y otras que están abandonadas, con este tipo de paredes o paredones, con ladrillones, y uno arriba del otro casi, con una escupida lo ponían. Sí. También se ve algo de esto en la zona de la Plaza Boy Scout, ahí en la 73, 72, se pueden ver algunas edificaciones de este tipo, con cómo se identifican, además de que puedan estar más o menos deterioradas, con altas, ¿no? Azoteas altas, con las puertas altas también, o muchas ventanas angostas y altas. Bueno, ¿cómo calefaccionaban eso? Se pregunta uno, ¿no? En aquella época. Porque no, yo creo que se cagaban de frío, en definitiva. Okay, ¿no? No había confort directamente. También esas construcciones de techos altos y demás tenían que ver con el achicamiento de las aberturas, tenían que ver con maneras de proteger del ingreso tanto del frío como del calor, ¿no? Y calefaccionaban, con leña, leña, pero también hay muchos casos, los he visto en el archivo del diario, de muertes por inhalación de gases que te matan. Pero bueno, entonces, los lugares donde podemos ubicar este tipo de construcciones, a mí me sugieren 2 cosas, ¿no? Una, a mí las veo, es pintoresco. A veces puedo ver, hasta puedo ver quién vivió más o menos por ahí o qué pasaba en esa zona. Y si bien hay un choque desde lo patrimonial con la idea de progreso, de tirar todo abajo y hacer cosas nuevas, muchas de estas casas que están abandonadas en una ciudad, que como todas, no es específico de Necochea, tiene un déficit habitacional cada vez mayor,
hay ahí un problema, porque hoy las viviendas de chapa o de cartón se multiplican, ahora están más lejos. Sí. Por ahí hay que salir para ver del ojo urbano. Fuera del ojo urbano o fuera del ojo dirigencial, ¿no? Además, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahí yo traigo problemas, no soluciones. Las Pero soluciones las tienen que buscar me los que gusta. se presentan para eso. Son pedacitos de historia para reconocer nuestro pasado, para ver por qué estamos así en el presente, quizá para poder corregir en el futuro. Me encanta esta columna que nos trae cada jueves Ale Andersen. Muchas gracias. A ustedes. Historias de Necochea, ahí fueron. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio.